Listo, mis hermanos, mis hermanas, mis queridos y estimados amigos, vamos ahora a escudriñar la Escritura. Vamos a extraer del libro de la vida la enseñanza y la instrucción de Dios para experimentar y de hecho disfrutar la vida plena, la vida abundante, la vida con propósito que el Señor quiere y tiene para sus hijos y para sus hijas. Así que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra y ponerla por obra. Vamos a leer el Salmo 37, ¿ya? Salmo 37, Salmo de David, en los versículos 1 al 9, dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Palabra siempre viva, siempre eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Ustedes que me conocen saben que siempre vamos a trazar la Escritura como único fundamento, ¿ya?, para establecer nuestras reflexiones, aunque tengamos que repetir la palabra de Dios una y mil veces. Recuerden que Jesús dijo que los cielos y la tierra van a pasar. Todo lo que de manera temporal hoy existe dejará de existir, pero esta palabra, la palabra del Señor, permanece para siempre. Así que, a la luz de este salmo, mi querido hermano, mi querida hermana, yo te pregunto, ¿estás disfrutando la vida a plenitud? ¿O eres de aquellos que dejan que las circunstancias, los eventos o las personas, y ojo, personas que no conocen a Dios, personas que no tienen a Cristo en el corazón, te marquen la pauta y te señalen la ruta o el rumbo que debes seguir en la vida? Ahora, ciertamente vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en un mundo que está plagado de maldad, de injusticia, de hipocresía, un mundo sumido en la oscuridad espiritual, pero que en medio de todo esto, Dios espera que resplandezcamos como luminares, porque está escrito: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ok, está bien, pastor, puede decir alguien aquí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos, pastor, para salir adelante en medio del caos, en medio del tumulto, del desorden en el que ahora mismo estamos viviendo, por situaciones internas y por situaciones que están más allá de nuestras fronteras? ¿Cómo hacemos? Porque ya sabemos cuál es la enfermedad, pero ¿cuál es la cura? ¿Cuál es el remedio? Bueno, la respuesta a estas inquietudes, a estas preguntas, se encuentra precisamente en el Salmo 37 que acabamos de leer. Veamos, en los versículos 1 y 2 dice así la palabra del Señor: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia
de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Ahí está, buen arranque, nadando contra corriente. Dice el Señor, no te impacientes. Ponle tu nombre, mi hermano, a este requerimiento. No te impacientes, José, Alberto, Mauricio, María, Lourdes, etc. No pierdas la serenidad, no pierdas la calma, la tranquilidad, la paz ante los comentarios y las opiniones y las acciones de gente de mala voluntad. ¿Qué puedes esperar de aquellos que no conocen a Cristo? ¿Qué? ¿Algo bueno? Todo lo contrario. De ellos solo puedes esperar cosas negativas, pesimismo, fatalismo, en fin. No reacciones como ellos, no pises el palito, no te rebajes al nivel de la maldad. Marca la diferencia, como dijo el apóstol Pablo, señalando uno de los deberes cristianos. En cuanto dependa de ti, procura estar en paz con todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. No te impacientes, pero más todavía. Dice, no tengas envidia, es decir, no te pongas triste, que no haya pesar en tu corazón por lo que tienen los demás. Más aún, si lo que tienen lo han conseguido de manera injusta, de malas maneras. Deja de sufrir por lo que no tienes, mi hermano, y más bien enfócate en lo que sí tienes. Y como siempre les digo, sé agradecido por todo lo que Dios te ha dado a administrar, aunque sea poco, pero Dios va a honrar tu fidelidad y te va a decir seguramente en el día postrero, bien, buen siervo fiel, en lo poquito has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, ¿ya? Recuerden que la palabra del Señor dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿ya? Y eso también les digo por enésima vez. Lo que los incrédulos obtienen, lo que ellos logran en la vida, puede durar lo mismo que su propia vida, si es que tienen suerte. Pero lo que tú y yo tenemos y obtenemos al seguir a Cristo, hermano, perdura para siempre. No hay pierde, no hay punto de comparación. Así que deja de estar mirando alrededor, ¿sí? Codiciando, envidiando o fastidiándote por lo que otros tienen. Déjales que ellos disfruten, entre comillas, de lo que tienen. Y tú enfócate en aquello que Dios en su gracia te permite administrar, ¿ya? Versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dice, confía en Jehová, o sea, encarga, pon, encomienda, deposita tu vida en las manos de Dios. Mi hermano, mi hermana, no hay lugar más seguro ni más confiable que bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Después de todo, como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero la roca de mi salvación y mi porción es Dios eternamente y para siempre. Aleluya. El apóstol Pedro dijo también lo mismo, pero en otra circunstancia. Dijo, Señor, a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esto dijo el apóstol Pedro porque empezaban ya a percibir que el fin, por lo menos el fin del ministerio en la tierra de Jesús, estaba llegando, estaba cerca, ¿verdad? Y como veían que la gente se iba del entorno del Señor, los seguidores, no los discípulos, los seguidores de Cristo, los que se acercaban al Señor porque les había dado de comer, porque eran los que seguían los milagros y la multiplicación de los panes y de los peces, pero en realidad su mirada no estaba puesta en aquel que hacía los milagros, sino en los milagros que ellos recibían de parte de Dios. En fin,
Lo cierto es que Pedro, viendo que la gente empezaba a alejarse del Señor, porque además su palabra y su enseñanza empezaba a endurecerse para poner a prueba la fidelidad de aquellos que decían seguir al Señor. Por eso es que Pedro le dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Qué puertas vamos a tocar? ¿Qué rumbo vamos a tomar? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, muchas veces cuando pasamos por circunstancias difíciles, por circunstancias adversas, ¿verdad? Creemos que la vida se nos está cayendo a pedazos y recibimos golpes duros que nos hacen pensar que nunca vamos a poder superarlos. Y a veces en estas circunstancias perdemos la fe y somos presa pues del desaliento. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces, ya en muchas oportunidades. Sin embargo, he entendido, ya en el rigor de la prueba, he entendido que nada ocurre por casualidad. El Señor nunca pierde el control. Todo tiene un propósito. Detrás de todo lo que nos ocurre, todo lo que sucede, invariablemente está la mano de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, confía en Dios, confía en su sabiduría, confía en su amor, en su misericordia, en su bondad. Quizá mañana comprendas, llegues a comprender por qué tenía que sucederte todo lo que te sucedió y lo que ahora mismo te está sucediendo. O tal vez nunca lo sepas. Tal vez nunca llegues a entender por qué han sucedido las cosas que te han sucedido. Pero mi hermano, el consejo es el mismo. Confía en Dios. Como le decía hace mucho tiempo atrás a un hermano muy querido, pero que ya partió a la eternidad cuando le invadía las dudas y cuando perdía la certeza del llamamiento de Dios, y que a juzgar por las circunstancias por las que atravesaba y por la opinión y los comentarios que la gente tenía acerca de él y de su llamamiento, yo le decía: mi hermano, Dios nunca se equivoca. Los hombres se equivocan, ¿sí? Las circunstancias pueden cambiar, pero si tu mirada está puesta en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe y es el Señor de la obra en la que invertimos nuestra vida, puedes estar tranquilo, puedes descansar, porque Él tiene siempre la última palabra. Solo cuida, mi hermano, y este consejo es para todos. Cuida, mi hermano, mi hermana, de no apoyarte en tu propia prudencia, en tu sagacidad, en tu criterio personal, en tu sabiduría. ¿Saben por qué? Porque no te va a alcanzar. Más aún, nunca pongas tu confianza en los hombres. Porque, repito, te van a fallar. Te van a decepcionar. Solo Dios nunca falla. Solo en Él puedes confiar. Y dice también este pasaje, dice: haz el bien. O sea, da, ayuda, suple, cubre, acude, levanta, reparte, en fin. Definitivamente, la cadena de oro en la vida y en las relaciones interpersonales es la bondad. ¿Por qué? Porque nos enlaza a todos. Definitivamente la bondad, hermanos, está demostrado, es la única inversión rentable que nunca falla. Es decir, sembrar actos de bondad revierte en beneficio para todos. Es decir, el que hace el bien y el que recibe el acto de bondad son bendecidos y son beneficiados. Nadie pierde. Entonces, la clave del auténtico bienestar es practicar la bondad. En este sentido, tenemos que evitar, hermanos, aquellas actitudes que nos justifican el no mover ni un dedo por los demás pensando que el que venga detrás lo va a hacer. No. Que la palabra de Dios sea tu fuente de inspiración, que la enseñanza que emana de este libro de la vida, del libro sagrado, ¿verdad?, sea el manual, sea el que te dé la luz y la dirección para cada uno de los actos de tu vida. En este libro dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Así que según tengas oportunidad, haz el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Eso está en la carta del apóstol Pablo
a los Gálatas. Asimismo, trata a los demás como te gustaría, ¿verdad?, que te traten a ti. Y esto tiene que ver más que con palabras, hermanos. Tiene que ver con acciones oportunas y bien intencionadas, ¿sí? Tiene que ver con trabajar en nuestra capacidad de ser generosos, amables, solidarios, considerados, empáticos. Nos ayuda a potenciar en suma nuestra espiritualidad. Bendito sea el Señor. Versículo 4 dice: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un pasaje hermoso. Dice: deleítate en el Señor. Entonces, yo me puse a buscar, haciendo la tarea, el significado de esta palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y el significado de esta palabra es amplio. Significa, estamos hablando de deleitarse, significa alegría, gozo, placer, agrado, embelezo, gusto, satisfacción, etc. Ok. Y entonces, desde una perspectiva natural, deleitarse en el Señor es alegrarse, gozarse, encantarse, es fascinarse por todo lo que es Dios, por todo lo que Él significa para nosotros. Significa también disfrutar de su palabra, disfrutar de la lectura, del estudio, de la meditación de la Escritura, disfrutar de las disciplinas espirituales como la oración, como el ayuno, como la intercesión, etc. Significa alabar a Dios y hacerlo con alegría, con gozo. Es adorarle con reverencia y con temor santo en nuestros corazones, reconociendo su grandeza, su deidad, su potencia, su imperio y señorío, ¿ya? Es también disfrutar de la coinonía, de la fraternidad cristiana, de la comunión, de la amistad que nos une como hermanos en Cristo, hijos de un Padre bueno, ¿sí?, a quienes asiste un mismo espíritu y alumbra una misma palabra. Significa deleitarse, también significa participar en el servicio de la iglesia, en fin, invirtiendo todo lo que podemos, tenemos y somos, enfocándonos en la obra del Señor. Todo esto, entre otras cosas, tiene que ver con deleitarse en el Señor. Ahora, en tu condición de hijo e hija de Dios, mi hermano, mi hermana, disfruta de tu cristianismo, comparte con otros tu fe y tu esperanza, testifica del gran amor restaurador de tu Dios, sirve al Señor con alegría y una vez más te digo que todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vas a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor tú le sirves. Y como consecuencia, el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Miren, este versículo está dividido en tres partes, ¿ya? En tres requerimientos del Señor. En primer lugar dice: encomienda a Jehová tu camino. Miren, la palabra encomendar significa entregarse, confiarse al amparo y a la protección de alguien. Significa también encargar a alguien que haga alguna cosa por uno. Entonces, cuando tú aprendes a encomendar tu camino al Señor, descubres que en realidad le estás entregando tu vida, tus problemas, tu familia, tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, tus negocios, tu trabajo, tus estudios, tu salud, en fin, pones todo en las manos de tu Dios. Y Él es grande y es poderoso y es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Entonces, el tener un pleno conocimiento de quién es Dios, pues nos va a hacer más fácil dar el segundo paso. Y en segundo lugar, el versículo que estamos estudiando dice, confía en Él. Ahora, confiar es creer, es estar seguro, es tener fe en que Dios no te va a fallar.
bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Cuando todos los demás te fallen, Dios no te va a fallar. Cuando todos los demás se vayan y te dejen solo, Dios es el único que estará contigo. David dijo: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios fiel a sus promesas. No puede haber en nuestra mente y en nuestro corazón ningún margen de duda de que con Él, con Dios a nuestro lado, vamos a ser avergonzados o destruidos. Pues de ninguna manera. No, y esta confianza indubitable en Dios es la que nos lleva a dar el tercer paso. Porque en tercer lugar, este versículo nos dice que Él hará. Pero qué tremenda promesa, poderosa promesa. Entonces no tienes que preocuparte, no tienes que desvelarte, no tienes que angustiarte, no tienes que entristecerte. Hay una promesa y Él es fiel a su palabra. Si tú encomiendas tus caminos a Dios, si tú crees de verdad que Él es poderoso para resolver o hacer lo que tú le estás pidiendo, Él no puede dejar de cumplir lo que ha prometido, porque Él no puede ir contra su palabra. Por tanto, hay seguridad. Él lo va a hacer. Y una vez más, si tú puedes creer, dice la palabra, que al que cree, todo le es posible. Amén. Versículo 7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Atención, dice: guarda silencio ante Jehová. Preséntate al trono de la gracia. Hazlo humildemente, reconociendo la grandeza y el señorío de tu Dios. Hazlo con confianza, pero hazlo en silencio. Cuando tú guardas silencio, permites que Dios te hable. Y cuando Dios te habla, es porque quiere señalarte el camino, quiere darte el consejo oportuno, quiere derramar de su sabiduría en tu corazón. Miren, usualmente nos han enseñado que debemos de pedirle a Dios en llanto, en súplica y en clamor cualquier petición y cualquier necesidad. Eso está bien. Yo creo que está bien. Hay sustento bíblico para esta enseñanza. Pero el problema es que nos hemos quedado en ese nivel, que considero es un nivel rudimentario en el avance y en el camino de la fe. No solo es pedir, hermanos, también es buscar, también es llamar, es inquirir, es escudriñar, es esperar. Yo creo que la Biblia contiene más enseñanzas acerca de guardar silencio ante Dios y esperar confiadamente de que Él hará lo que según su palabra ha prometido hacer. Y nosotros debemos aprender también a guardar silencio mientras esperamos, porque por lo general yo creo que cuando las necesidades se agolpan y cuando las tormentas arrecian y cuando los peligros nos rodean, ¿verdad? Solemos clamar, gritar y levantar nuestra voz y nuestras manos al cielo, etc. Pero cuando recibimos la bendición, cuando las tormentas se calman, ¿verdad? Cuando llega la paz a nuestro corazón, cerramos el libro sagrado, bajamos la mirada del cielo y la depositamos en las cosas temporales, en las cosas de este mundo, y nuevamente empieza el círculo vicioso. Por eso es que debemos desarrollar esta disciplina de guardar silencio y esperar pacientemente en el Señor. Cuando sentimos que nuestras fuerzas están flaqueando y que Dios aparentemente no nos responde, porque yo sí creo que Dios responde siempre, como siempre les digo también. Lo que pasa es que esperamos que su respuesta sea solo sí, sí, sí o sí. Pero cuando Dios nos dice no, entonces pensamos que es el diablo el que está hablando. No, Dios también nos dice no. Y cuando nos dice no, es no. Si una puerta se cierra, no te empeñes en abrirla. O también nos dice, espera. Y cuando nos dice que esperemos, hombre, hay que esperar, y mientras esperamos, sirvamos al Señor y hagámoslo con alegría, con fe, con entusiasmo.
Lo cierto es que cuando aparentemente Dios no responde, cuando parece que Dios no está de nuestro lado, ¿verdad? Cuando parece que Dios nos ha abandonado y que estamos peleando solos, es ahí pues cuando tenemos que echar a andar nuestra fe. Es cuando tenemos que poner en práctica todo lo que ha venido a nuestra mente por el estudio de la palabra y permitir que baje a nuestro corazón y produzca fe que nos permita comprobar su buena voluntad, que siempre es agradable y es perfecta. Y entonces, cuando abras tu boca, ¿sí? Si vas a hablar, que sea para glorificar, para exaltar, para bendecir, para alabar a Dios, para agradecerle al Señor. Y en cuanto a tus relaciones interpersonales, si abres tu boca, que sea para bendecir también, sea para edificar, para estimular, para levantar. Basta ya, mis hermanos, de reclamos, de quejas, de señalamientos, de murmuraciones, de críticas, de maldiciones. El salmista decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice también la palabra que estamos estudiando, la palabra del Señor en el Salmo 37. Dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hermano, hermana, tienes tanto por qué agradecer a Dios que no debería haber un espacio en tu corazón para albergar la envidia, la codicia, la queja y la murmuración. Miren, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, dice el libro de Proverbios. En otras palabras, la casa del impío puede estar abarrotada, puede estar llena de provisiones y de aparente prosperidad, pero bajo el imperio de las contiendas, las rivalidades, los pleitos, los enfrentamientos, las disensiones y por las malas prácticas y por el dinero mal habido. Pregunto, ¿cómo es posible, mi hermano, mi hermana, que tú pierdas tu paz envidiando tal prosperidad? No pierdas el enfoque. Tú sabes en quién has creído. Dios es bueno, Dios es justo y verdadero. Más bien esfuérzate y trabaja con diligencia, dando lo mejor de ti, confiando siempre en el Señor. Y como consecuencia, Dios va a honrar tu fe y va a colmar tus expectativas, supliendo tus necesidades y prosperándote en todas las áreas de tu vida, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la promesa del Señor. Todos deberíamos decir amén. Siguiente punto. Versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vamos a resaltar esto ya. Vamos a subrayar esto. Porque en este último tiempo, y por razones ya conocidas, ¿verdad? La gente anda crispada, estresada, como yo siempre digo, anda pues con el dedo en el gatillo, dispuesta a disparar a lo que se mueva, aunque sea su propia sombra. Y la Escritura es bien clara, dice: deja la ira y desecha el enojo. Ira y enojo. Miren, estas dos emociones son las más destructivas, ¿ya? Y revelan en realidad falta de fe en un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Cuando tú te enfocas en tus problemas, en tus limitaciones, en tus carencias, en tus imposibilidades, te vuelves ansioso, no puedes evitarlo y terminas airándote, quejándote, enojándote, ¿ya? Pero cuando tú te concentras en Dios y en su poder, ¿ya?, en la operación del poder de Dios, yo te aseguro también que vas a encontrar la paz. Y según Filipenses 4, 6 al 7, en la que el apóstol Pablo escribió este consejo de parte de Dios, dice: por nada estéis afanosos, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pues guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, como siempre les digo también, la vida es breve y muchas veces es incierta. Así que por lo que más quieras, ¿ya? Por lo que más quieras, aprovecha al máximo todo el tiempo que tienes para vivirlo a plenitud, pero sobre todo agradando a tu Creador. Jesús dijo, y esto ya lo vimos la semana pasada, recuerdan la enseñanza del domingo pasado, el Señor dijo, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, vive un día a la vez, un día a la vez. Consume el día a plenitud, ¿ya? Porque lo que pasó ya no tiene remedio. A lo hecho pecho, se suele decir, ¿verdad? Ya lo pasado es irreversible, no lo puedes cambiar, ¿no? Y el futuro, siempre decimos, el futuro no está en el ámbito de tu control, sino en el ámbito del control de Dios. Entonces, más bien no te angusties por el futuro, porque siempre decimos también, ya el Señor está preparando las condiciones y las circunstancias que serán favorables finalmente para nuestra vida cuando lleguemos a ese momento. Lo único que cuenta es el ahora, el hoy, el presente. No sé si ustedes sabían, mis hermanos, no sé si ustedes sabían que el 85% de nuestras preocupaciones, aquellas cosas que nos agobian y que consumen nuestra energía y vitalidad, jamás, nunca se van a cumplir. ¿Sí sabían eso? Pero es asombroso. El 85% de todo aquello que nos preocupa nunca va a ocurrir. Y que el 10% de nuestras preocupaciones, esas sí, se van a cumplir. Esas van a ocurrir sí o sí, nos preocupemos o no. Y que solo el 5% de nuestras preocupaciones son válidas. Son valederas. Entonces, ¿qué sentido tiene de echar a perder nuestra vida por tan poca cosa? ¿Qué sentido, qué propósito tiene, por Dios? Mi hermano, mi hermana, tú puedes vivir tu vida con propósito. Puedes hacerlo, porque Dios está de tu lado. Tú no has venido a este mundo, ¿verdad?, para transitar sin rumbo, sin dirección. Dios te ha enviado, te ha traído finalmente a este mundo con un plan perfecto, un plan diseñado desde la eternidad. Y nada ni nadie va a impedir que ese propósito se cumpla, que ese plan perfecto de parte del Señor se lleve a cabo en tu vida. Entonces toma la responsabilidad de tu propia vida. Es hora, mis hermanos, de dejar de culpar a otros, de culpar a las circunstancias por aquello que te hace infeliz. Porque después de todo, tú puedes elegir el camino que te conduzca a momentos de felicidad. Aún en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, tú puedes decidir sobreponerte a todos estos sentimientos, a estas emociones que son comunes a todos los seres humanos en circunstancias adversas, porque tienes la fe que el mundo no tiene. Miren, creo que sí, fue Abraham Lincoln quien dijo que la mayoría de la gente es tan feliz como elige serlo. La vida, mis hermanos, la vida es demasiado corta como para enfocarse en lo malo en lugar de lo bueno, de lo prodigioso, de lo milagroso que de hecho la vida tiene. La vida es demasiado corta para guardar rencores y resentimientos. La vida es demasiado corta como para dejar pasar un día sin abrazar a un ser querido, sin decirle te amo, sin expresarle con actos espontáneos de bondad lo importante que es para nuestras vidas. La vida es corta, demasiado corta, como para elegir quedarnos a la mitad del camino. Es lo que se conoce como mediocridad. Creo que se le atribuye a Francisco de Asís esta oración que es profunda, sentida y pertinente para la reflexión que estamos haciendo en esta mañana.
esta oración dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Concédeme también el valor para cambiar aquello que sí puedo cambiar, pero dame la sabiduría para distinguir cuál es la diferencia. Qué bonito. Y el versículo final de nuestra reflexión dice, versículo 9, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En la versión amplificada de este versículo dice así, dice, debilita tu ira y aparta de ti la furia. No te enciendas, no te impacientes para hacer aquello que es malo. Y la respuesta del por qué comportarse de esta manera la obtenemos en el mismo versículo. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Muchas veces, muchísimas veces, observamos con inquietud que el caminar de los malignos es más, todo entre comillas, es más placentero. Está lleno de éxitos y obtienen todo lo que quieren en el mundo. En cambio, el camino de un cristiano es más dificultoso y está repleto de obstáculos. Y naturalmente esto provoca pues una reacción y un conflicto interior en el creyente, que siente que a pesar de seguir una vida como Dios desea, como Dios demanda en su palabra, sin embargo, al final, a la luz de los resultados y de los frutos de esta vida de consagración a Dios, pues no hay los frutos deseados. En cambio, este impío, este incircunciso, este maligno, que hace todo lo contrario, tiene todo lo que desea. No sé si eso les ha pasado alguna vez por la mente. A mí algunas veces me pasa, porque no podemos tampoco engañarnos, ¿no? Muchas veces nos sentimos frustrados, muchísimas veces. Yo me he sentido frustrado. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que este pechito que se sacrifica, que se desvela, que te busca, que se queman las pestañas? No existe tal cosa, pero es el dicho, ¿verdad? Que se queman las pestañas estudiando tu palabra y procurando agradarte. Sin embargo, mira el poco avance que tengo en la vida. Eso nos pasa, pues hermanos, por mirar la vida con los ojos naturales y desde la perspectiva humana. Le abrimos las puertas del corazón al descontento, a la incertidumbre, a la inseguridad, a la duda. Y eso va enfriando nuestro corazón y nuestra fe. Entonces, ante esa manera de pensar y de analizar la vida, el Señor sabiamente nos sale al paso y nos dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El creyente verdadero, el que conoce la Sagrada Escritura y que sabe cuál es su destino final, ¿verdad? Tiene que llegar a conclusiones diferentes, ¿sí? Tiene que llegar a conclusiones diferentes, a conclusiones elevadas que están mucho más allá del discernimiento y del pensamiento humano natural, ¿verdad? Que juzga según las apariencias, pues, ¿no? Yo creo que el creyente, el discípulo de Cristo, está llamado a juzgar las cosas con justo juicio, llamando a las cosas que no son para que sean o como si fuesen. ¿Ya? Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7 versículos 13 al 14, dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros, como creyentes, hijos de Dios, debemos soportar con serenidad y con expectativa, sin enojarnos, sin desviar nuestra mirada del Señor,
esta aparente felicidad de los impíos y de los malvados, porque como dice este salmo en el versículo 2, como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Más bien debemos esperar la buena provisión de Dios, su perfecta voluntad y el cumplimiento de sus promesas. Eso sí, a su hora, en su momento, en su tiempo y a su manera. Amén. Listo, mis hermanos. Manos a la obra. Esforcémonos. Seamos valientes, diligentes. No temamos, no desmayemos, porque según la palabra de Dios, según la promesa del Altísimo, Él está con nosotros y es por nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Entonces podemos esforzarnos, podemos terminar la carrera, podemos pelear la buena batalla y conservar hasta el día final el testimonio de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios.